voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Vamos aquí. Ok, todas me pueden ver bien de ahí, a ver si me pudieran dar como un little thumbs up. Ok, perfecto. Entonces, primero voy a hablar yo un ratito con ustedes acerca del tema que nosotros escogimos tratar para poder en realidad presentarles el proyecto de redención. Yo personalmente, a mí no me gusta hacer algo sin saber como la meta del autor o de la persona que está enseñando, porque una vez que yo conozco la meta y sé hacia dónde, qué es lo que quieren lograr, ayudarme en mi vida, primero me doy cuenta si yo necesito lo que están ofreciendo y luego entonces me uno al propósito y al compromiso y entiendo que yo también voy a ser útil en el proyecto para la persona también, ¿no? Bueno, entonces, solamente quería compartirles un poquito de mí, ya que no todas me conocen mucho, ¿verdad? Yo me llamo Gaby Goñi, yo vivo en Miami y estoy casada con mi esposo Rob desde el 2002, ¿ok? Así que estoy a punto de cumplir 20 años casada, lo cual ha sido en realidad de bendición porque el matrimonio es en realidad de ayuda, de protección para nosotros. Dios lo ha puesto para nuestra ayuda. Pero en fin, luego también quiero que sepan que estoy en el ministerio desde el 2005. Así que tengo como unos 16, 17 años en el ministerio. Siempre he sido enfocada en la enseñanza de damas. He tenido siempre como un gran deseo y un anhelo de compartir todo lo que el Señor ponía como pasión en mí, una pasión que yo sé que viene de Él porque nunca la he tenido para nada más, no he podido ser constante en mi vida para nada. Y en esto el Señor se ha mostrado ser el que ha llamado, guiado, sostenido, porque ya tengo años de años en lo que es la enseñanza de la palabra. Entonces, una de mis pasiones, solamente para compartirles algo gracioso, pero una de mis pasiones son los animalitos. Así que yo tengo como un zoológico en mi casa y me encantan los animales y bueno, dentro de una de las cositas que es parte de mí. Entonces, como saben ustedes, pues recibieron la invitación por parte de Anita y yo le puse por título a nuestro tiempo juntas, Libres para Amar, porque yo creo que esto nos va a dar la meta, nos va a dar la dirección para aquellas que sienten que un proyecto como Redención sería de beneficio no solamente para sus vidas, sino para las vidas de sus familias y todas las personas con quien ustedes tienen contacto constante. ¿Ok? Entonces, quise llamarlo Libres para Amar porque me parece que Libres para Amar es el fin que Dios tiene para nosotros y a veces cuando no tenemos la meta en la mira, no se nos hace tan fácil como medir el progreso de nuestros estudios, de nuestra madurez, porque no nos damos cuenta qué es lo que Dios en realidad está haciendo. Entonces, escogí este versículo que dice muchísimo y que me va a ayudar a mí a llegar a mi punto. Entonces es Juan capítulo 8, versículo 32, donde el Señor Jesús dice que conoceréis y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, sin un contexto y sin saber quién es el que habla, sin conocer mucho al Señor, pues esto se puede tergiversar y podríamos, claro, mover la verdad como se mueve ahora en un mundo bastante relativista, ¿no? Y cuando no tenemos una misma ficha, digamos, desde dónde empezar, cuando no tenemos el mismo punto de partida, bueno, por eso es que estamos donde estamos. Aún la iglesia visible, lamentablemente, tiene una verdad tan cambiante que a veces nosotros no podemos ni siquiera coincidir con otras personas que se llaman creyentes. Entonces, Dios también habla acerca de una verdad que nos llevará hasta la libertad. Pero curioso que la libertad no es lo que el mundo nos vende como libertad, ¿verdad? Sino al revés.
porque al conocer al Señor, al sujetarnos a la verdad, al ser obedientes al Señor, es cuando recién llegamos a ser libres. Por supuesto, esto es muy difícil de llegar a comprender, porque todo en nuestro entorno, todo nos dice lo contrario. Entonces, yo simplemente me dedico en todos mis estudios relativamente a tratar de entender, vivir y compartir que el tema de la libertad es primordial en la Biblia, porque, bueno, Dios nos ha creado a su imagen. Y si hay alguien que es libre, que es soberano, que es libre, que todas sus acciones son voluntarias, por eso que su amor es el único amor que es verdadero, porque todo lo que Dios hace, lo hace por voluntad, por libertad. Entonces, tristemente estamos muy lejos de aquella persona que Dios creó en el huerto del Edén, pero en Cristo Jesús, Él está redimiendo todo, y cuando nosotros somos constantes, somos conscientes y somos intencionales, nos podemos mover mucho más rápido. Entonces, tenemos que reconocer que Dios se ha dado a conocer por medio de un plan de redención. Y el hecho de que la Biblia esté comunicando como algo central un plan de redención nos comunica a nosotros la condición de esclavitud y necesidad de un Salvador que ningún documento en toda la tierra comunica la doctrina del pecado o la esclavitud espiritual, la muerte espiritual y la necesidad de renacer, la necesidad de un Salvador, un Redentor. Todo esto viene de la Biblia. Entonces, si Dios se ha dado a conocer por medio de este plan, entonces la libertad es su meta, ¿verdad? Ahora, nuevamente, la libertad bíblicamente hablando, que es sometiéndonos a Él por voluntad libre, lo cual equivale a la verdadera adoración. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo, que escribe su primera carta, esta es la primera carta y que es como, fuego, porque él ha estado evangelizando el sur de Galacia, esa área. Entonces, habiendo visto cómo Dios está trayendo libertad a los no creyentes, convirtiéndose en creyentes, y cuando él se entera que hay judaizantes que están rodeando, que esperaron simplemente que él se retirara para entrar y tratar de esclavizar a los creyentes con demandas que Dios no había puesto sobre ellos, entonces él, después de que les ha dado tremendo jalón de orejas doctrinal, les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Imagínense, nosotros hemos sido comprados a un precio que jamás nos hubiésemos podido imaginar, si no fuera porque Dios, desde el huerto del Edén, nos dice que Él iba a enviar a un sustituto, porque no había perdón de pecados sin el derramamiento de sangre, pues jamás hubiésemos sido libres y no hubiésemos sabido que éramos esclavos, como camina la gente en el mundo, sin estar consciente de su esclavitud, ¿verdad? Entonces, cuando nos retrocedemos simplemente un versículo, es decir, si tomamos un pasito hacia atrás para poder ver la escritura y poder comenzar a tener el contexto correcto, en el versículo 31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí es donde entra el 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que por más que nosotros quisiéramos que no hayan condiciones para con el Señor tiene una gran condición. La libertad vendrá únicamente a través de reconocer que Cristo Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Entonces, para conocer la verdadera libertad, primeramente, creer en Jesús, el Jesús de la Biblia, la persona
que fue anunciada desde el huerto del Edén, que más tarde nos enteramos que él preexistió. Tan es así, Jesús es creador. Este Jesús, no cualquier Jesús, Jesús con su obra perfecta en la cruz del Calvario, verificada el tercer día, de acuerdo a la Escritura, a través de la resurrección física de nuestro Redentor. Amén. ¿Ok? Y luego permanecer en su palabra, por más que las circunstancias nos quieran llevar en diferente dirección, debemos permanecer en su palabra porque su palabra es verdad, verdad absoluta. La verdad tiene dueño. No es una verdad relativa. No es lo que tú entiendes por la palabra y lo que yo entiendo por la palabra. Es lo que Dios claramente ha dicho a través de su palabra. Y hasta que le entendamos, seguimos ahí martillando a través de la obediencia y Dios en su misericordia va abriendo nuestro entendimiento. Entonces, seremos sus discípulos y se nos podrá identificar, hablaremos más adelante de cómo, y conoceremos la verdad y seremos realmente libres, realmente libres. ¿Libres de qué? Porque hoy por hoy, pues entonces esto podría ser un excelente mensaje súper antropocéntrico, como libres de la responsabilidad, libres de los quehaceres en la casa, libres. No, no, no. Por eso que vamos a hablar de libres de qué, y no solo eso, porque una vez que Dios nos hace libres también para algo. No es que nos libra de nuestras responsabilidades para que podamos invertirnos incluso más en nosotros mismos. Entonces, libres de la autonomía, hermanas. La autonomía es la idolatría que fue introducida desde el huerto del Edén, cuando Eva conversó con la serpiente y dudó de la bondad de Dios y le pareció que cabía la posibilidad de que él había guardado algo que era bueno para ellos, sin embargo no se lo había comunicado. Y lamentablemente conocemos la historia. ¿La conocemos? ¿La conocemos bien? Entonces sabemos de dónde podemos partir para ver que la autonomía es la semilla de la idolatría. No es una velita puesta en algún sitio. No, no. Es mucho más profundo y es la autonomía. Dios quiere que nosotros seamos libres de esto mismo, hermanas, de un enfoque en nosotras mismas, porque esta es la autonomía. Libres de ser autosuficientes según nosotros, de ser determinadas, de ser mujeres que van a conseguir lo que tienen que conseguir a toda costa, ¿verdad? ¿Ok? Porque en el fondo, este autogobierno no es más que tiranía. Estamos preocupados de que nos van a gobernar fuertemente a través, digamos, de este tipo de organización o este tipo de organización. No, nuestra autodependencia, nuestra autonomía es desde donde viene la mayor tiranía. No podemos partir, hermanas, desde nosotras mismas. Nosotros no somos el punto de partida de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra casa, de nuestras amistades, de nuestros ministerios. Nosotros somos pasajeras, vulnerables, susceptibles, somos falibles, nos equivocamos, somos esclavas de nosotras mismas muchas veces, ¿verdad? Entonces, no podemos partir de nuestras propias experiencias, expectativas. No podemos hacer eso si es que vamos a conocer la verdad, porque otra vez la verdad es absoluta. La verdad le pertenece a Dios. Es el único que puede juzgar entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto y comunicarnos a nosotros lo que es. Entonces así seremos libres, de verdad. Ahora,
somos conscientes que la Biblia nos comunica que todos hemos nacido con el DNA corrupto. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa a través de la cual cada uno de nosotros hace uso, ¿verdad? Hemos nacido con esta idea al revés, errónea, de que no tenemos dueño. De pronto no lo decimos, pero vivimos exactamente así, ¿verdad? Pensamos que sabemos lo que queremos, pensamos que sabemos lo que necesitamos y que nosotros lo vamos a resolver. Y esta en realidad es la vieja naturaleza, la naturaleza que está ligada al primer Adán, ¿verdad? La naturaleza con la que cada uno de nosotros ha nacido y de la cual no nos podemos librar, ni por buenas obras, ni por méritos, ni por caridad, ni por servicio, ni por asistir a la iglesia 5 veces a la semana, por nada de eso. La palabra claramente nos dice que la ley jamás tenía la posibilidad de salvar. La ley era un ayo. La ley es perfecta y tenía su propósito maravilloso, y menos mal por Jesucristo, el segundo y postrer Adán, que vino y nació bajo la ley y que vivió perfectamente bajo la ley con la intención correcta de obedecer por voluntad a su Padre. Y así Dios nos imputa a nosotros la perfecta justicia de Cristo Jesús cuando hemos sido cubiertos por su sangre, y a través de el arrepentimiento que viene por gracia y misericordia, nosotros podemos ahora tener una nueva naturaleza y ser libres en verdad. Entonces, ya vemos que la naturaleza vieja es la naturaleza que Cristo vino a anular, que Cristo vino a crucificar en la cruz con él, para que nosotros pudiéramos vivir la vida de resurrección, volver a nacer, ¿ok? Y él quiso librarnos de esta manera. No que nosotros vivamos nuestra vida mirando al espejo, como que nosotros somos el punto de partida, ¿verdad? De nuestra propia vida. ¿Qué me parece a mí? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo siento? Y esto es lo que nos gobierna y nos roba la verdadera libertad. Entonces, a veces hasta nos ofendemos cuando alguien nos dice que no somos libres o que asumen que no somos libres, ¿verdad? Entonces, yo me tomo este momento para preguntarle a cada uno de ustedes, porque ustedes saben que a la mayoría yo no conozco. Entonces, me pregunto y te pregunto, ¿eres libre? ¿Eres libre de acuerdo a lo que Dios llama libertad? Entonces, en Romanos capítulo 8, que es un capítulo bastante conocido para nosotros los que creemos y estudiamos la palabra, ¿verdad? Nos dice, yo misma me tapé con esto. A ver, espérense un ratito. ¿Quién me puede leer? A ver, abrir su... Estoy tapada justo la parte de Romanos 8, la partecita de arriba. No puedo verlo, está tapado. Bueno, me voy a mi Biblia. Si alguien quiere abrir el micrófono y leerlo por mí, pero si no, me voy aquí, a mi Biblia en mano. Una Biblia en inglés. Yo lo leo, Gaby. Léemelo. Romanos 8:6. Porque Sí. el ocuparse de la carne es muerte, pero el Okay. ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, gracias por ayudarme. Miren, entonces, esto nos dice mucho exactamente de lo que quiero hablar, ¿no? Si nosotros nos ocupamos de la carne, esto nos lleva en realidad, nos mantiene en la muerte, ¿no? Más bien cuando nos ocupamos de nuestra vida espiritual,
cuando nos ocupamos de conocer al Señor, de estudiar la palabra del Señor y de obedecer al Señor de acuerdo a cómo Él se va revelando. Digamos, no todas estamos en el mismo tiempo de madurez, no todas estamos en el mismo caminar. Es por esto que nos necesitamos unas a las otras, porque lo que hemos aprendido del Señor, a buenas o malas, pues debería servirle también a nuestras hermanas. Ahora, si nosotros nos ocupamos de las cosas de la carne, y muchas veces puede lucir muy religioso para nosotros, ¿verdad? Es que tengo que ocuparme de las cosas de la casa, es que yo haría un estudio bíblico, yo sé que lo necesito, pero es que tengo que cocinar a esa hora. Y nosotros, pero tenemos tiempo para ir al gimnasio. Ah, bueno, pero es que el gimnasio es súper necesario, ¿sabes? No, y es que ahora voy a trabajar los sábados, pero solamente un sábado al mes, y así estamos, ¿verdad? En vez de pensar como, ¿sabes qué? Voy a cocinar de un pollo, voy a sacar caldo, arroz con pollo, pollo con papas, lo que sea, con tal de aprender a poder tener la flexibilidad de pasar más tiempo aprendiendo acerca del Señor para caminar hacia la libertad y de esta manera ser de mejor testimonio para las personas a quien tú misma estás evangelizando. Esta presión del mundo, esta presión de salir adelante, esta competencia que suele ser tan popular entre las mujeres, que yo tengo esto, me falta esto, el último carro, el último teléfono, es que los chicos tienen que tener las últimas, esos tienen que ir a los mejores colegios, tienen que ir al ballet, tienen que... Y en realidad, o sea, nos ocupamos tanto de las cosas de la carne. Ahora, obvio, no estoy diciendo que no pueden ir al ballet o pueden hacer, pero ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Y luego te afanas porque el grupo de jóvenes en la iglesia no te tiene a los chicos así, cuando los hijos pueden ver perfectamente cuáles son las prioridades de los padres en la casa, ¿verdad? Entonces, ocuparnos de la carne. Yo personalmente me quiero ir por este lado, la carne. Mis expectativas, lo que yo esperaba de mi matrimonio, lo que yo esperaba de mi iglesia, lo que yo esperaba de mis hijos, lo que yo esperaba de mi gobierno, lo que yo esperaba, tan alto, tan alto, tan alto, que ahí estoy yo, tú sabes, en realidad, abriendo expectativas tan grandes que finalmente, si nos enfocamos en Cristo, podemos liberar a todas estas personas de estas expectativas que ellos ni siquiera pueden alcanzar. Mis sueños, es que este es mi sueño. Hasta puede ser un ministerio, no es que este es mi sueño, hermana, este es mi sueño, así que ya sabes. O mis planes, o mis deseos, o mis prioridades. Mis. ¿Verdad? En lugar de su. Y así estamos esclavizados. Y queremos impactar al mundo con el mensaje que tiene poder de salvar, pero no solamente tiene poder de salvar, tiene poder de salvar, santificar, sanar, el poder de gobernar nuestra mente, gobernar nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros deseos, ¿verdad? Este autogobierno que el Espíritu se encarga, obviamente, ¿verdad? Entonces, a ver, regresando a los versículos de Juan 8, quería simplemente continuar en esa conversación y ver cómo reaccionó la audiencia cuando Jesús estaba diciendo estas palabras que suenan como un excelente mensaje, pero ellos lo tomaron, se ofendieron. Le respondieron, linaje de Abraham somos, te has equivocado de grupo, le estás hablando, tú no sabes, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ve para allá, mira, allá están los esclavos, allá están los samaritanos, allá están los gentiles, los esclavos, no nosotros.
¿verdad? Y Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, o sea que aquí Cristo encierra la raza entera. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, por si acaso. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Pueden ser aquí la élite. Aquí pueden ser los líderes de la iglesia, pueden ser el Sanedrín. Acá ustedes pueden ser los que dicen qué sucede en el templo y qué no sucede en el templo. Pero los esclavos estarán en la casa por un tiempo, pero no para siempre. El hijo, ahora sabemos que Dios tiene solo un hijo, ¿verdad? Natural, un unigénito que es de la misma sustancia y de la misma esencia, el Señor Jesús. Pero nosotros también somos adoptados en el amado, ¿verdad? A través de la justificación por su sangre. Entonces dice, el Hijo sí queda para siempre, así que sí, el Hijo, ahora sí, el Hijo mayor, ¿verdad? El único que es en su naturaleza, Hijo divino, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta? Esto era importante para Jesús y debe ser importante para nosotros. Entonces, fíjense que estos hijos de Abraham, este linaje de Abraham, que tristemente tenía el único mensaje que tenía poder para salvar, ¿verdad? Sabíamos que el Mesías venía a través del linaje de ellos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Habían llegado hasta este punto? Y así la iglesia hoy tiene el único mensaje que tiene poder para salvar, y nuestro mensaje es tan antropocéntrico, está tan lleno de nosotros, que en realidad no podemos ver ni siquiera a los creyentes libres. ¿En qué le podemos ofrecer al mundo? ¿Diferente esclavitud? Bueno, entonces mejor se divierten si van a ser esclavos. No como nosotros, que somos esclavos morales. Esclavos que van a la iglesia. Esclavos mejores que otros, ¿verdad? Entonces, la historia de ellos es larga y la tenemos toda registrada en el Antiguo Testamento, por lo cual este curso es tan importante, ¿verdad? En Éxodo 4, cuando Dios levantó a Moisés para mandarlo al pueblo de Israel, porque Moisés era como un tipo de Jesucristo el libertador, que más adelante, por supuesto, el mejor y mayor profeta. Y Dios le dijo, dirás al faraón, que representaba a Satanás, que tenía esclavos aún al pueblo de Dios. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿verdad? Mi primogénito. Todo eso estaba apuntando hacia Jesucristo, el verdadero, ¿verdad? Jesucristo, el primogénito de la primicia, como dice la palabra, de los que han vuelto a nacer. Entonces, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto tiene unas implicaciones impresionantes teológicas. Esta es nuestra historia, porque en Gálatas, Pablo nos dice que aquellos que somos de la fe de Abraham, somos los hijos de Abraham. Porque hemos heredado en su simiente. Gálatas 3:16 dice que Cristo es la simiente, porque la promesa del pacto no era para las simientes, era para la simiente. Muy importante, hermanas. Entonces, ¿libres para qué? Llegamos a nuestro segundo punto. Libres para servir a Dios. Libres para vivir por Dios y para morir a las demandas de nuestro yo. Libres para amar. Libres para servir los propósitos de quien nos creó. Y aquí Jesús lo resume a unas palabras que, si tan solo pudiéramos realmente verlo así, entonces el mundo vería un fruto tan impresionante, tal cual lo dijo el Señor Jesús. Cuando pensamos en el servicio, cuando pensamos en la verdadera libertad, ¿cuál es el propósito de todo esto? Jesús lo dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, el mundo, si queremos ver que la gente, si queremos que la gente realmente, o sea, vea el poder de la gracia de Dios en la vida de un pecador, el amor a Dios de la manera que Dios dice que es el amor, no de la manera que nosotros, ay, sí, es que yo amo a Dios porque se me enchina la piel. No, no, no. Amar a Dios es obedecer a Dios. Y el Señor Jesús nos los ha dicho bien claro. Entonces dice que todas las personas será evidente para los que nos rodean en este mundo oscuro y sin esperanza, conocerán que todos, perdón, en esto conocerán todos el mundo, que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó Dios a nosotros, que envió a su unigénito para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, hermanas. Jesús es Dios quien vino a comprobar aquí en la tierra, en este mundo caído y este mundo de desgracia. Él vino a mostrarnos que lo que él estaba diciendo, él lo creía también. Digamos, él vino y hasta comprobó, ok, la vida es así, el amor es así. Así lo crucificaran. Él mostró que el amor es así, que el compromiso es así, que Dios era un Dios de pacto, que Dios había hecho un compromiso con nosotros, que Dios había hecho un compromiso consigo mismo desde antes de la fundación del mundo, de redimir al perdido, de redimir al perdido. Y así mostrar su carácter, así él mostrar, darnos una plataforma tan oscura y luego él separaría la luz de la oscuridad. ¿No dice eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego separó la luz de la oscuridad. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Jesús vino al mundo y por más que la gente lo rechazó, las tinieblas no lo pueden opacar. Amén. Entonces, él nos dice en Juan 15, nadie tiene, él nos define el amor para que nosotros no dejemos que el mundo defina el amor para nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Este es el verdadero amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero él no solamente lo dijo de forma arbitraria, como este es el amor y yo se los digo y ustedes lo hacen y pa. No, él vino y vivió ese amor por nosotros, en medio de nosotros. Entonces, ahora llegamos a la parte práctica de por qué les vamos a recomendar este proyecto de redención con Anita en el 2022. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un rompecabezas, hermanas, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos dos problemas graves. Uno es que tenemos muchas piezas del rompecabezas. Tenemos un poquito de historias de las más conocidas, ¿verdad? Abraham, con el sacrificio de Isaac en Génesis 22, tenemos Noé en Génesis 6 hasta el 8, el 9, con el diluvio, tenemos como de repente Rahab con lo de Jericó, David con Goliat, Daniel con los leones. Y de cada una de estas historias, nosotros solemos sacar enseñanzas morales. Oh, mira, como David derrotó a Goliat, así, confiando en el Señor, derrotaremos en el nombre del Señor, con estas piedras derrotaremos. ¿Qué es esto? David no era nadie en esa escena. Y David hubiese estado contento de no ser nadie en esa escena y seguro que se le pararían los pelos de pensar que alguien puede pensar que él era el protagonista de esa escena. Dios estaba utilizando la vida de personas, hasta David, un asesino, para que él siempre brillara como el único en quien la esperanza debe estar puesta. Amén. Entonces, muchas, y no estoy diciendo que ustedes, porque nuevamente les repito, no las conozco. De pronto ustedes están bien organizaditas. Y bueno, de pronto entonces pueden ayudar a dar el curso. Pero este es un problema muy común, aún en la iglesia, ¿verdad? El otro problema bien común es que en el rompecabezas de la Biblia, nosotros somos la ficha principal. Entonces,
Todo ese es cómo yo me veo en esta historia, cómo yo me veo en la otra historia, cómo yo, qué es lo que esto me dice a mí, qué es lo que Dios me está diciendo a mí, y nosotros somos esta fichita dorada que en realidad no cabe en el rompecabezas. ¿Se dan cuenta? Por el que el rompecabezas tiene otra figura de otro rostro, en cuyo rostro hemos visto la gloria de Dios. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Luce así tu rompecabezas? Que tú conoces todos estos nombres y estás familiarizada, ponte con Esther, Caleb, Abigail, Abraham, Isaac. De pronto tienes un conocimiento más amplio de lo normal. Sabes quién es Penina, quién es Saúl, quién es Felipe, quién es Fua, quién es Noemí, Nimrod, Sema, Abiud, Rahab. De pronto puedes hasta decirnos algo de Esther. Y otra vez ligarlo a la ficha doradita, ¿no? Lo que Esther te enseña a ti. Cómo nosotros podemos ser como Esther. Y fíjense que ya no tenemos ni siquiera que estar como somos hijas del rey y podemos estar ahí. Todavía podemos como subir un poquito en espiritualidad y ser, somos como Esther y vamos a someternos a la voluntad de Dios, pero igual toda la historia tiene que ver con nosotros. Y este es el peligro, porque la gente necesita oír acerca de Cristo y no de nosotros. Y que nadie, ni Isaac, ni Caleb, ni Fua, ni Nimrod, nadie aquí podía justificarse delante del Señor sin la sangre del único cordero que quitó el pecado del mundo. Y ese fue el mensaje desde el huerto del Edén. Entonces, vamos a decir que tuviéramos ahorita la oportunidad, que no lo vamos a hacer, porque no se trata de comparar quién sabe qué, ni cuánto sabemos cuán, ¿verdad? Pero vamos a decir que considerando que Cristo es la pieza principal, o como la palabra lo llama, la piedra angular, es decir, que si tú no pones primero a Cristo, la roca, y luego edificas, en vano lo estás haciendo. Tan es así, cuando venga la tormenta, cuando vengan los problemas, cuando venga el COVID, cuando venga todo esto, se te va a derrumbar todo para abajo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es esta. ¿A dónde colocarías cada pieza para descifrar lo que Dios revela en su palabra? Me refiero a las piezas que pasamos en el slide anterior, ¿verdad? Todas estas vidas, podrías ponerlas cronológicamente en cada lugar para que termináramos con la figura que Dios quiso revelar a través de su palabra. Eso es lo importante. Entonces, vamos a decir que este círculo verde representa el huerto de Edén y que la historia, como lo es, cronológica y que está avanzando hacia un día determinado. Bueno, el día más importante era el día que Cristo le daría a la serpiente en la cabeza en la cruz del Calvario. Eso era lo más importante. Pero todos los datos y todos esos nombres que yo les acabo de dar apuntaban y nos decían algo, hasta esa única persona que podía propiciar la deuda que teníamos nosotros con el Señor, porque la ira de Dios estaba contra nosotros. Pero Jesús expió nuestro pecado, nuestra culpa, ¿verdad? Él satisfizo la ira de Dios en la cruz de Calvario y a través de su resurrección vimos que Él venció la muerte, ¿ok? Entonces, la flecha es la vida de Jesús, la resurrección, ¿ok? Entonces, ¿dónde pondrías a cada persona y cómo lo comunicarías para que estuviera centrado en Cristo y no ni siquiera ni en la persona, ni en ti, ni en los tiempos, ni en la historia? ¿Cómo tú podrías unirlo a la historia y no como, déjame que te cuente una historia, déjame que te cuente una historia? No es una historia, es una historia colectiva de la cual estas personas eran nada más una ficha, que separado del resto de las fichas no eran nada como nosotros. Amén. Entonces, si todas estas fichas no están revelando más a Cristo, entonces estamos en la carne y no estamos libres, aunque nosotros pensemos que estamos libres.
Dice Juan capítulo 1, 14. Y bueno, lo podríamos sacar de toda la Biblia. Y el verbo fue hecho carne. Estamos hablando de la encarnación de Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hemos visto la gloria de Dios? Hemos visto lo que Dios nos dice Hebreos capítulo 1, que Cristo es la mayor revelación, que en Cristo tenemos la revelación completa de lo que Dios quería darnos a conocer en la persona y la obra de Cristo Jesús, de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Nada de la Biblia tiene que ver con nosotros. Y cuando la Biblia nos está apoyando nosotros hasta nuestra vida espiritual y nuestra vida ministerial, todavía está mal utilizada. Entonces, Dios usó un plan de rescate para darse a conocer. El Pentateuco fue escrito por Moisés después de que Moisés había pasado a través del Éxodo, después de la primera Pascua, después de que Dios les dio un pacto que está registrado en Éxodo 19, después de que les dio la ley, después de que instaló el tabernáculo, después de que le dio los levitas y el sacerdocio. Moisés registra en retrospectiva que el Dios de Israel es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y Dios nos da un plan de redención a través del cual Él se revela como redentor. Entonces, ¿qué hacemos con todas las fichas? ¿Qué hacemos con todas las fichas? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ofrecerles? ¿Cómo podemos nosotros colaborar en su vida? Si es que lo necesitan, es ayudándolas a través del curso Redención, armar el marco. Vamos a poner todas las piecitas que tenemos a un lado y vamos a encontrar las del marco, las de afuera, para poder empezar, ok, esta va con esta va con esta, y una vez que tengamos todo el marco, empezamos entonces a rellenar, ok, uy, esto iba acá, yo no sabía, mira, no me di cuenta que y vas a ver a Cristo tan grande como es, bueno, jamás ni siquiera lo podríamos ver con estos ojos finitos, pero entonces serás libre de la autonomía, serás libre del que dirán, serás libre de que aquí la que manda soy yo. Bueno, manda mi esposo, pero en el fondo mando yo. ¿Va? No. Serás libre de pretender, serás libre de la religiosidad. Hermana, gloria a Dios, hermana. Ay, hermana, gloria a Dios. Ay, sí, ay, chismosa, ay, gloria a Dios. Serás libre de todo eso. ¿No quieres ser libre? Yo sí. Yo quiero ser libre para agradar al Señor, no libre para hacer lo que yo quiera, porque eso no es libertad. Amén. Entonces, llegamos aquí. Queremos animarlas. Mis amigas, que ustedes ven que son estudiantes del IBPLM, este es el Instituto Bíblico para la Mujer. Entonces, nosotros estudiamos, tenemos otro también, Instituto Mixto, porque tenemos pastores, el presidente del Departamento de Teología, es un doctor que se llama José Uter, que vive en Alemania, que es un tremendo profesor, también el pastor Noel Pavón desde Cuba, así que nos hemos podido extender a nuestras familias también. Pero bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanas.